el silencio de la noche, cuando el viento susurra secretos que nadie debería escuchar, hay historias que no fueron escritas en libros, relatos que se esconden en las sombras. ¿Te atreves a descubrirlos? Quédate hasta el final y disfruta esta historia real que ha pasado de generación en generación. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es una advertencia. Prepárate, porque una vez que comience no podrás dejar de pensar en ella. El llanto de las brujas desgarraba las madrugadas más oscuras, cuando el cielo no ofrecía ni una pizca de luna, y la negrura parecía devorar todo a su paso. No era un sonido común. Era un lamento que helaba la sangre, un llamado profundo desde algún lugar donde ya no vive la luz. En esas noches, las madres abrazaban a sus hijos y rezaban entre sollozos, haciendo la señal de la cruz una y otra vez, implorando que las voces del más allá se alejaran. Nadie dormía. Nadie osaba salir, porque todos sabían lo que significaba aquel llanto. Esta historia me la contó mi abuela Juana, y jamás la he podido olvidar. Todo ocurrió en una remota hacienda del estado de Oaxaca, justo en el borde donde las tierras fértiles comienzan a ascender hacia la misteriosa Sierra de Juárez. Era 1945, cuando su abuelo, el coronel Mateo, abandonó Guatemala tras años de guerras y conflictos internos. Llegó al sur de México con el corazón endurecido buscando paz, tierra y un legado. Compró terrenos y se apropió de otros tantos en las fronteras, guiado por una ambición tan férrea como su mirada. Estaba casado con doña Mila, mi bisabuela, una niña que en ese entonces tenía apenas 5 años. El coronel no quería solo riquezas, quería descendencia, quería perpetuar su linaje, pero pasaron 5 largos años y su esposa no lograba concebir. La presión aumentaba, los rumores se esparcían. Decían que era un castigo, una maldición. Fue entonces cuando comenzó a escuchar historias sobre 3 ancianas que vivían en una región inhóspita de la selva. Se decía que eran curanderas, pero todos con voz baja y la mirada esquiva las llamaban brujas. Mateo, desesperado y dispuesto a todo, ordenó a su capataz más leal que fuera a buscar a esas mujeres. Junto con 4 hombres más, partieron al corazón de la selva. 10 días después volvieron, maltrechos y en silencio, escoltando a 3 figuras encorvadas, cubiertas por túnicas oscuras y miradas penetrantes que helaban el alma. Esa noche, encerrado en un granero de la hacienda, el coronel hizo un pacto con las brujas. Ellas podían ayudarlo. Le darían el hijo que tanto deseaba. Pero había una condición brutal. Cuando naciera su primer hijo, él debía entregarlo a ellas. Si cumplía, tendría no 1 sino 3 hijos más. Mateo aceptó, firmó ese pacto con palabras que jamás se deben pronunciar. Pasaron los meses y finalmente, doña Mila dio a luz a un niño fuerte, sano, perfecto. Mateo estaba extasiado, pero la alegría duró poco. A los pocos días, las brujas regresaron para reclamar lo que era suyo. Él se negó, las rechazó, les cerró las puertas. Ellas no se marcharon. Durante noches enteras, se las veía vagar por los campos entre las milpas y los árboles torcidos de la selva. Murmuraban en lenguas imposibles, esparcían humo de hierbas quemadas y marcaban la tierra con símbolos arcanos. El ambiente se volvió irrespirable. Los animales estaban inquietos. Las plantas comenzaron a marchitarse. Finalmente las brujas enviaron un ultimátum. Si el niño no les era entregado, vendrían por él y arrasarían con todo. El coronel, acorralado, les respondió que lo entregaría en 3 días, en el mismo granero donde hicieron el pacto. Pero planeaba otra cosa. Sin que nadie supiera, mandó traer a un sacerdote desde la capital. En una ceremonia oculta, el niño fue bautizado dentro de la capilla de la hacienda. Mateo pensaba que ese ritual lo protegería. La noche pactada dejó una cuna de heno en el granero y esperó. Las brujas llegaron atraídas por la promesa. Entraron, pero era una trampa. Mateo cerró la puerta con cadenas y les prendió fuego. Los alaridos de las brujas incendiándose rompieron el alma de quienes estaban cerca. Los empleados quisieron intervenir, pero Mateo los detuvo a la fuerza. Dijo que eran demonios, que venían por su hijo. A la mañana siguiente, los cuerpos calcinados de las 3 mujeres fueron hallados entre los escombros. Nadie quiso enterrarlas. El olor a muerte impregnó la hacienda por días. Pero lo más aterrador fue lo que vino después. Al caer la noche, aún con las cenizas humeantes,
Se escuchaban pasos, susurros y gritos. Gritos que venían desde dentro del granero destruido. Gritos de agonía, lamentos imposibles. Las sombras se arrastraban por los muros. Figuras sin rostro que acechaban desde los rincones. Los animales comenzaron a morir. El agua del lago se volvió negra. La tierra se volvió árida. Todo lo que tocaban las brujas se pudría. La hacienda fue abandonada. Y Mateo se consumió por la culpa. Su hijo cayó enfermo. Fiebre alta, delirios. Ningún médico pudo ayudarlo. Solo el bautismo lo salvó, según mi abuela Juana. Pero la historia no termina allí. Décadas después, otra tragedia tocó a nuestra familia. Yo tenía 8 años cuando ocurrió. Trabajábamos en los cañaverales. Una mañana, mientras caminábamos hacia el campo, vimos a una anciana junto al arroyo. Tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo, pies descalzos, uñas largas como garras y un hedor imposible de olvidar. Al pasar junto a ella, mi hermanita comenzó a llorar desconsoladamente. La mujer sonreía sin dientes, sin alma. Esa noche mi hermana lloró sin parar. 3 noches seguidas, hasta que en la cuarta, el llanto cesó. Escuchamos pasos fuera de la casa. Una figura caminaba hacia la selva. Era ella. Mi padre salió con un farol y encontró un círculo marcado en la tierra, con símbolos parecidos a los de la antigua historia de Mateo. Al día siguiente llovió intensamente, pero la anciana apareció en la puerta de nuestra casa. Pidió comida. Mi madre, inocente, la dejó entrar. Mi hermana volvió a llorar en ese mismo instante. La mujer se fue sonriendo, y esa noche, mi hermana desapareció. La buscamos hasta el amanecer. Solo escuchábamos el canto de los gallos. Su llanto se había desvanecido para siempre. Pasaron meses. Nunca volvió. Mi madre nunca se recuperó. Juraba que al dejar entrar a esa mujer le dio permiso. El alma de mi hermana fue el precio. Y no fue la única historia. Años después, en la construcción de una presa, los trabajadores comenzaron a ver a una mujer vestida de blanco, observándolos desde los árboles. Siempre a la misma hora. Uno se atrevió a hablarle. Días después, caminaba sin rumbo, murmurando cosas sin sentido. Otro le lanzó piedras. Al poco tiempo desapareció. Lo encontraron herido en la cima de un árbol, sin memoria. Desde entonces nadie se atrevió a molestarla, porque sabían que no era una mujer. Era algo más, algo que nunca se fue. Suscríbete si esta historia te estremeció, porque lo que acabas de escuchar es apenas el principio. Dale like, comparte y prepárate para lo que viene en la siguiente historia, porque el llanto de las brujas aún se escucha en la noche.